Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.com.ar. Hola, mi nombre es Marcelo Savignone y a partir de ahora vamos a comenzar un viaje fantástico. Acompáñenme, les aseguro que juntos descubriremos lugares maravillosos y personajes sorprendentes. Hola, ¿cómo están? Yo sigo viajando. Hoy vamos a conocer el origen de los libros. El origen de los libros. Sí, perdón, estaba leyendo. La historia del libro, qué interesante. Esto sí que vale la pena conocer. Vamos. Lomo de libro. ¡Qué bueno! Una ciudad para los libros. El libro es un objeto mágico que te abre la puerta al conocimiento, al saber, a historias. El libro fue evolucionando a través de la historia de la humanidad hasta llegar a la forma en que se conoce hoy. Por ejemplo, no siempre tuvieron tapa. Siglo XV a.C. Voy a entrar a ese negocio, a ver qué puedo averiguar. Prehistoria del libro. Buenas. ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Nos podría contar acerca del origen del libro? Turistas. ¡Ja! Siempre con cosas raras. ¿Usted quiere saber cómo comenzó la vida del libro? Sí, pero si no es mucha molestia, yo estaba paseando por acá, si no, no hay problema. Venga. No, ¿para qué? Sí. ¡Que venga! La palabra libro viene del latín liber y significa corteza del árbol. Este fue el material más usado por los antiguos griegos y romanos para hacer las hojas de sus libros. Pero el libro no fue un invento de los griegos ni de los romanos, sino del pueblo mesopotámico, actual territorio de Irak. Los primeros libros de Occidente existieron en la antigua Mesopotamia. En esa época, los libros eran tablillas de arcilla sobre las cuales se grababan dibujos o letras con una especie de palo curvo o cuña cuando aún estaban frescas. En el caso de los documentos valiosos, los textos se grababan en piedra o en metales preciosos como el oro. Una de las primeras tablillas fueron las leyes del rey Hammurabi, un código legal del pueblo babilónico de alrededor 1700 a.C. Los libros mesopotámicos eran breves y las obras más largas no pasaban de algunas hojas. Y como eran muy pesadas, eran difíciles de trasladar. Trataban sobre asuntos políticos o de comercios como catálogos de compra y venta. Los encargados de escribirla, según la época histórica, se llamaban copistas, escribas o escribientes. O sea, yo. Disculpe. Ahora entiendo. Qué bueno. Antes el libro tenía otra forma.
Y usted es un escribiente. ¿Y es muy difícil su trabajo? No cualquiera lo puede hacer. Claro. Nosotros nos dedicábamos a copiar libros o a escribir el dictado. Miren lo que le digo, entre los hebreos éramos hombres muy respetados dedicados a la interpretación del libro sagrado. Estas eran tablillas escritas en piedra, aún más difíciles de escribir. Claro, me imagino. Mire lo que le cuento. En Egipto había escuelas para los hijos de los nobles y de los escribientes, más o menos por ahí. En Egipto existían escuelas donde iban los hijos de los nobles y de los escribas, aunque también estaban abiertas a las familias de sectores sociales más bajos. Allí aprendíamos a leer, escribir, nociones de matemática y geografía. Y como era muy importante expresarse en público, también se ejercitaba la memoria, la expresión oral y escrita. Sin embargo, el copiado a mano era lento y costoso. Por eso, solo los templos y algunas personas ricas o poderosas podían poseer libros. La mayor parte de los conocimientos se transmitía oralmente, por medio de la repetición y la memorización. De la repetición y la memorización. La repetición y la memorización. La repetición y la... Está bien, acá entendí el concepto de repetir y memorizar. Claro, porque antes no había imprenta, no había fotocopiadora, no había... ¿Ni qué? La maquinita esa que... Está bien, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. De nada. Nos vemos. Turistas. ¿Y ahora cómo seguimos? Bueno, el siguiente paso en la historia te lo voy a contar en el motocine. ¿Motocine? Buenísimo. Motocine. Muchachos, ¿me perdí de algo? ¿No? ¿Cómo va? ¡Uy! ¿Qué hace? Los antiguos egipcios hacen largos rollos llamados papiros. El papiro era un material similar al papel extraído de los juncos que crecían a orilla del río Nilo. Es considerado el antecesor del papel y se parece en color, flexibilidad y facilidad para recibir la tinta sin que se corra. En estos rollos de hasta 40 metros de largo escribían larguísimos textos en escritura jeroglífica. Los persas, hebreos y otros pueblos que vivían en regiones secas escribían sus textos sobre pergaminos. El pergamino estaba hecho de pieles de animales tratadas para que quedaran delgadas y lisas. Se conservaba por mucho más tiempo que el papiro y era más fácil de conseguir, por lo que se fueron sustituyendo los rollos del papiro por los del pergamino. Con el tiempo, los libros más extensos se escribían en varios rollos de latín y se guardaban todos juntos. Una obra podía estar compuesta por 20 volúmenes y así nacieron las bibliotecas. Pero muchos papiros fueron destruidos por dos causas. La primera, la humedad. En un ambiente húmedo los papiros se desintegran en menos de 100 años. La segunda causa, los incendios. Por esta razón, gran parte de la literatura de la antigüedad se ha perdido. Qué bueno, qué historia que tiene el libro. Porque además refleja la evolución del hombre. Por eso la historia del libro es también nuestra historia. Pero el papel, ¿cuándo aparece? Eso aparece tiempo después. Como la pólvora, el papel también es un invento chino. Pero sigamos. Bueno, dale, sigamos. Una casa china
La invención del papel se atribuye a Tsai Lung, un jefe militar que estaba al frente de la Casa Real en el año 105 a.C. En ese tiempo, China era una sociedad burocrática que producía gran cantidad de documentación escrita. Qué bueno, los chinos son... Por eso necesitaban material más liviano que la tablilla de madera para almacenar y transportar. Claro, porque las tablillas eran muy pesadas, con papel y... Ajá. ¿Cómo sigue? Ajá. Claro. Luego su uso se extendió a Japón y a Asia Central. Ajá. Y mucho más tarde a Europa. Ajá. En Asia, la escritura en papel tuvo un papel fundamental para la comunicación de los hombres. Ajá. Ajá. En esa época, Tsai Lung fue el primero en organizar la producción del papel a gran escala. En China, Corea y Japón, donde hablan y hablaban distintas lenguas, todos se comprendían a través de la escritura porque comprendían el significado de los ideogramas. 100 años después, luego de la invasión de los moros a España, el papel se expande por toda Europa. Se cree que gracias a las cruzadas. En el mundo antiguo occidental, el libro tenía forma de rollo. Estaban hechos en base a hojas de papiro cosidas o pegadas entre sí, pero tenían algunas dificultades. Por ejemplo, era difícil encontrar un pasaje concreto y se rompían fácilmente. Además, a medida que se desenrollaban para leerlos, había que enrollarlos con precisión para iniciar la lectura correctamente. Se complicaba bastante, pero al final del Imperio Romano nace un nuevo formato de libro. El códice. El códice. Sí, son las antiguas tapas de los libros. Asomate por la ventana y vas a ver. A ver. El códice es un cuaderno con hojas de papiro o pergamino que se introducían entre dos planchas de madera como una carpeta y se ataban con correas de cuero. A las hojas dobladas y cortadas se las llamaba pliegos. El códice garantizaba que el libro durara más porque estaba protegido por las tapas. Era más fácil transportarlo y almacenarlo porque era plano. Además, resultaba más barato y manejable. Este es el formato del libro que usamos actualmente. Pero aún en esta época, ¿los libros seguían siendo para la gente rica? O sea, para los señores feudales y reyes. Así es, era un objeto muy costoso. Estaban hechos a mano en monasterios y por esa época muy pocos sabían leer. Hasta que apareció la... Imprenta. Claro. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gabriel? Marcelo es mi nombre. ¿Qué nos podés contar sobre la invención de la imprenta? Bueno, lo que podríamos decir es que hay una historia occidental y una historia oriental. Los chinos, cerca del año 800, o sea, siglo IX, ya tenían sus imprentas primitivas. En Europa, Occidente, quizás Gutenberg, en el 400, 1450, comenzó con una invención que se llamó los tipos móviles. Básicamente su gran descubrimiento fue generar pequeñas formitas, letra por letra, para ir armando palabras y luego oraciones, que las ponía en caja y luego con eso imprimía en relieve sobre el papel. Ah, mira qué bueno. Sí. Esto rápidamente fue un éxito, digamos. Las imprentas de Alemania mudaron hacia Italia, donde había un gran auge cultural por el Renacimiento, básicamente. Y bueno, en menos de 50 años se imprimieron casi 6.000 ejemplares. Pero si querés, seguimos viendo. Bueno, dale. ¿Cuáles fueron los primeros libros impresos y en qué países se dio este movimiento? Mira, como te decía, Gutenberg era alemán.
pero en Italia, como era el centro religioso, Claro. y realmente a la Iglesia le importaba mucho difundir los salmos, la Biblia en sí, fueron estos los primeros libros que se imprimieron. Claro. Cuestiones religiosas, oraciones, gráficas que tienen que ver con los santos. Más que nada eso, pero sigamos viendo. Dale. Epa, es grande el local. Entonces quiere decir que en la medida que aumentó la producción del libro se hizo más masivo y empezó a estar al alcance de todo el mundo. Y esa era la idea. Ah, En esa época el conocimiento empezó a ser más popular. claro. Sin embargo, el libro era un objeto caro y bueno, primero lo tuvo la iglesia, las bibliotecas de las iglesias, luego pasaron a los nobles. Y bueno, con el tiempo el libro empieza a llegar a la gente. Claro. Pero bueno, hasta nuestros días es bastante difícil conseguirlo. Sí, es verdad. Sigamos. Seguimos caminando. ¡Opa! Y desde Gutenberg hasta nuestros días, la imprenta se fue modificando, Sí, hubieron, digamos, muchos cambios, pero básicamente un cambio de concepto. En la imprenta de Gutenberg los relieves eran los que imprimían. Hoy en día hay sistemas que usan formas planas. Ah, mira. Es decir, pequeñas piedras pulidas Sí. que repelen el aceite y el agua, que se llaman litografía. Opa. Estas piedras eran bastante costosas y bastante difíciles de manejar y bastante lento de imprimir. Básicamente esta idea de la repulsión de la tinta y el agua la tomó el offset. Ah. El offset es un sistema que hoy en día hace que los libros se impriman de una manera rapidísima, con muchísima calidad y realmente estén al alcance de todos. Claro. Porque el color, las tramas, todo parece ser real. Es una muy buena calidad de impresión. Pero la verdad que sobre este tema tengo un amigo que se llama Héctor, Ah, que justamente tiene una imprenta. ah, mira. Vas de parte mía, mira, agarrás derecho por episodios, Sí. doblás por capítulo. Episodio, capítulo, sí, está bien. La imprenta se llama Siglo XX, Ajá. tocas el timbre y ahí te va a atender. Bueno, Adelante, Gabriel. de parte mía. Parte de Gabriel, muchas gracias. Episodios, capítulos. Está bien. Episodios. Capítulos. Para allí. Siglo XX. Hola, ¿qué tal? Hola Héctor, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y vos? Bien, la verdad que no me puedo quejar. ¿Para qué sirven todas estas tintas? Perfecto. Bueno, mira, acá tenés, en cada cuerpo tenés los colores originales que necesitamos en la máquina. Los azules, los rojos, los negros. Pero mejor te lo puedo explicar en la máquina. Bueno, vamos. Vamos. Listo, pasá por acá. ¿Cómo se inicia el proceso de impresión offset? Bueno, te comento. Esta es una máquina de 6 colores, Roland, donde acá se carga el papel, se traslada por un carrito, se transporta a donde está ese aparato, donde vos lo vas a ver, empieza a chupar el papel y lo manda hacia adelante. ¿Está? ¿Qué pasó? Uy, Ahora tenés cuidado de ahí. Pero, vamos por acá. ¡Ay! No me siento nada bien. Viste, te comenté, no tenés que meterte en la máquina. Ahora vas a pasar por los cilindros y vas a pasar por todos los cuerpos y todos los colores. ¡Los cilindros no! ¡No! ¡No! ¡Ay, ¿para qué comí antes de venir? ¡Ay! A ver cómo quedaste. Bueno, ahora pasaste por la plancha, por el caucho, pasaste por el color rojo, que tenemos la tinta acá arriba. Tenemos la plancha del azul. ¡El azul! ¡Uy,
Me hace mal, soy alérgico. Y ahora vas a pasar por los otros 2 colores más que corresponden. Ahora pasás por el amarillo y pasás por el negro. Vamos a ver ahora en el final cómo quedaste. Bueno, quedaste espectacular. Pero yo te dejo porque me tengo que ir a trabajar. Pero no, Héctor, no me puedes dejar así. Héctor, dale, Héctor, te acompaño. Héctor. Estoy un poquito mareado, ¿no me podrás sacar de acá? ¿Vos sabías que desde los años 60 la aparición de la PC revolucionó la forma de imprimir los libros y también la forma de leerlos? No, la verdad que no, pero ¿qué, ¿eso qué tiene que ver con sacarme de acá? Ya vas a ver. Gracias. Qué lindo paisaje. Pensé que iba a terminar mis días siendo papel picado, tirado en algún corso. Bueno, algo es algo. Ya te tengo en soporte digital. Estás dentro de la computadora. ¿Computadora? ¿Cómo una computadora? Léete unos libros mientras pruebo algo. ¿Cómo unos libros? Aquí tenés libros electrónicos. Se llaman así porque están dentro de la computadora. En esta era están reemplazando lentamente al texto impreso. En su memoria retiene la totalidad del texto, lo corrige o llama la atención sobre posibles errores. Divide correctamente las palabras finales de las líneas cuando es necesario o las alinea. La conservación del texto resulta así más cómoda que con cualquier tipo de planchas grabadas. Además, no es rígida, quiere decir que puede actualizarse rápidamente en el formato de la página que se desee, para reediciones de libros de distintos tamaños. Permiten ver cómo queda el libro antes de ser impreso y pueden enviar ediciones electrónicas a otras computadoras de otros países para su impresión o lectura, vía internet. Así como el hombre no se detiene, el libro tampoco. Ya no necesitan del papel para hacer libros, ni necesitan ser encuadernados para ser transportados. Se ha transformado en un viajero liviano y polémico a la vez. No, yo ya te enganché. Mira, ni se te ocurra transformarme en archivo adjunto, ¿entendés? Porque a mí me da vértigo las alturas, vos sabés lo que me pasó cuando yo estuve en el Aconcagua, yo te conté esa historia, y bueno, basta, sacame de acá. Bueno, sos el protagonista y el ejemplo de todo este programa. ¿Qué pasa? ¿Eso qué es? No, ya sé. Poné, cancelar. No, aceptar, no, porque si no, cancelar. Uy, gracias. Pensé que me ibas a mandar a la papelera de reciclaje. Qué poca confianza, che. La verdad que es muy interesante lo que está sucediendo con los libros electrónicos. Son como entrar en otra evolución del libro, en otra etapa. Sí, lo es. Aunque hay mucha gente que no está acostumbrada a leer en la computadora. Este es un buen medio de escritura para llegar luego a la impresión. Lo que yo entendí es que hay una prehistoria del libro, el libro oral, que fue la primera forma que tuvo el libro y que ha sobrevivido durante milenios, aún conviviendo con el libro escrito. Y ahora nos encontramos en la era digital, donde un libro tiene su peso en bytes. La forma material de los libros se ha ido adaptando a las distintas situaciones sociales de cada época. Si hacemos un breve repaso, podemos enumerar la tabla o tableta que evolucionó a un rollo, más tarde con la aparición del papel al códice, y finalmente en nuestros días, donde conviven los libros impresos con los libros digitales. Quizás sea extraña la denominación de libro para algo que no tiene una forma material tangible. Pero una cosa es el contenido o mensaje y otra la forma material en que se presenta, porque al final todo libro precisa del lenguaje. Esto me hace acordar una historia, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, donde los hombres buscan siempre una manera de que los libros perduren, porque estos siempre sobrevivirán a los incendios y a cualquier tipo de censura. Los libros son la herramienta más maravillosa que ha creado el hombre.
Once upon a time, there was a poor woodcutter whose name was... They can't have my books. They'll never take them away. Montag! Montag! I think you should see this. Yes, sir? Come on, quickly! This is a real iPhone. Oh, Montag. I knew it. I knew it. Of course, all this... Listen to me, Montag. Once to each fireman, at least once in his career, he just itches to know what these books are all about. He just aches to know, isn't that so? Well, take my word for it, Montag. There's nothing there. The books have nothing to say. Ah, Critics' Prize. Ah, this is a good one. Of course, he had the critics on his side. Lucky fellow. Just tell me this, Montag. At a guess, how many literary awards would you say were made in this country, on an average, each year? 5, 10, 40? No less than 1,200. Why, anybody that put pen to paper was bound to win some prize someday. So, we must burn the books, Montag. All the books. Los libros nos permiten aumentar nuestra memoria cultural y el desarrollo de la comunicación, traspasando las barreras del tiempo. Nos vemos la próxima.